mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Y así, amados, buenas noches o tardes, es que todavía hay mucha luz. Empezamos en esta tarde del viernes 26 de abril del año 2019, todavía en la que se conoce como Semana de Pascua. Apenas bienvenidos a la transmisión en vivo de este discipulado, este estudio discipular. Gracias a quienes se están conectando apenas ahora mismo en las redes sociales. La verdad es que es un gozo, es un honor. A mí me honra en lo particular el que nos permita el Señor, porque esa es la verdad, es Dios el que hace esto se haga una bendición para todos, el que estemos en todo tiempo, en todo momento, pudiendo compartir, por la gracia de Dios nada más, porque no se puede explicar de otra manera, por la gracia de Dios el que estemos compartiendo la palabra del Señor, pero más que la palabra, y no porque sea lo menos, al contrario. Pero compartía apenas en la reflexión devocional que transmitía antes de llegar a casita esta tarde, poco después de las 4 de la tarde, poco antes de las 4 que empecé la transmisión, y les decía, ¿qué es mejor o qué será mejor? ¿Tener y conocer la obra del autor, o será mejor aún conocer al autor de la obra? Tú dime, ¿qué será mejor? Y solo reflexiona algunos segundos. ¿Conocer la obra del autor o conocer al autor de la obra? No sé tú, yo lo segundo. Prefiero muchas, infinitas veces conocer primero íntima, personalmente al autor de la obra, porque entonces toda su obra, toda, será revelada a mi corazón. Y eventualmente entonces en su espíritu, todo mi ser estará inundado y lleno de esos diseños que ese autor plasmó en este maravilloso libro, que fue compendiado 3 siglos después en un libro, en ese concilio de Nicea, a las instancias y liderazgo de Constantino. Y ve tú a saber, porque yo no viví en aquel tiempo, si verdaderamente con propósitos de reino, pero bueno, como haya sido, la realidad es que eso nos tiene aquí prácticamente 2000 años después. Digo prácticamente porque si lo vemos como el nacimiento de Cristo, el año 1 de la era cristiana, entonces realmente hasta el año 2033 es cuando se cumplirán 2000 años de que Él dio su vida en aquella cruz. Y eso es lo que nos tiene gozosos aquí reunidos en este estudio y compartiendo en vivo. Marta, bienvenida. Mi tío Carlos creo que andaba por acá también, bienvenido a esta transmisión y a este estudio discipular. El título muy particular, como lo podrán ver, una oración equivocada de este caminar, de este libro tremendo que el Señor me dio, El Camino del Poder Espiritual, dicho por gente de su tiempo, hermanos en Cristo contemporáneos del tiempo de él, un profeta de aquel tiempo, A.W. Tozer, que vivió muchos años en la ciudad de Chicago. Ahí partió con el Señor a principios de la década de los 60. Yo nací en el año 62, así que Él partía con el Señor y yo apenas llegaba a esta tierra, y muchos años después tuve mi encuentro con el Señor, y muchos años después de eso, finalmente tomé mi decisión de seguirle. La verdad es que es un privilegio servir a Dios y el poder recibir de Él instrucción de esta apologética, esta defensa de la palabra, que es lo que significa la palabra, que no empezó con este libro, empezó con otro, uno de R.C. Sproul, pero ahora moviéndonos por instrucción del Señor desde el estudio, desde el mensaje pasado en la sesión primera, en la sesión 1, en este camino del poder espiritual de A.W. Tozer, escrito por A.W. Tozer, que tiene muchas obras, pero que fue un tremendo varón en su tiempo, que habló profundamente y recibió muchísima revelación de parte de Dios. Cerrábamos la semana antepasada, o ya no recuerdo si fue la antepasada, pero bueno, en la sesión primera, en el camino del poder espiritual, de la apologética de esta serie de discipulados, hablando de que la cristiandad moderna
aunque no tuviera, que yo no pudiese generalizar lo que decía entonces y lo que estoy aquí compartiendo solamente para retomar, representa la verdad para la mayoría de los cristianos de la era actual, esto que compartíamos. Hablábamos de reavivamiento. Muchos hablan de avivamiento, muchos han hablado, y yo mismo he estado, por decirlo así, en palabras quizá más naturales y solo para que quede perfectamente claro el tema. Expuesto a la sensibilidad en los corazones de muchos hijos de Dios, o al menos hermanos en Cristo en los tiempos modernos, donde dicen que un avivamiento llega a México, ¿no? Que el favor de Dios está con México y que llega ya y que el final de los tiempos está y que Cristo yo viene. Y bueno, he compartido abiertamente mi sentir al respecto, pero además mi corazón ha sido impactado por lo que Dios me dice, que si bien es cierto que el principio del final de los tiempos, el principio del proceso está ya, y hay muchas señales que lo dicen, conforme a la propia palabra de Dios, conforme a las propias escrituras, y perdón que tome aquí esta prestada, nada más para decir muy claro, conforme a las propias escrituras, ciertamente en Cristo siento que esto no es así, Cristo todavía no. El principio del final de los tiempos sin ninguna duda ya es. ¿Qué tiempo va a transcurrir hasta que Cristo venga de nuevo? No lo sé, solo Él lo sabe. El propio Cristo lo dejó como testimonio en la palabra de Dios. Si esto es así, gloria a Dios, porque es su promesa, pero si esto en realidad lo que discerno es verdad y todavía falta para ello, aunque ya empezó el final de los tiempos, para que llegue Cristo definitivamente por segunda ocasión, todavía falta también, gloria a Dios, porque la verdad es que no hemos hecho el trabajo los cristianos. Y también hemos hecho el trabajo que lo que dice Apocalipsis 19, que es vestirse de justicia, vestirse de lino fino, vestirse de blanco, un blanco tan especial que estemos todos purificados, y para eso debemos estar todos en comunión. Y lo último que está pasando hoy en el cuerpo de Cristo es que haya unidad. Está sucediendo. No está sucediendo hoy en el cuerpo de Cristo. No estamos en unidad. Y entonces hablábamos de una oración equivocada, que es esto que el Señor ha puesto en mi corazón, el compartir con ustedes, esta oración equivocada de lo que nos quiere hablar el Señor en esta noche del viernes 26 de abril del año 2019. Apenas la semana pasada mi esposita y yo nos tomamos unos días fuera, como acostumbramos a hacer, y la verdad es que en mi corazón compartía con ella, no voy a repetir los detalles, pero con ella decía, haremos aquello que el Señor nos indique. Haremos aquello que el Señor nos indique, ¿ok? Y tenemos que tomar ciertos tiempos en donde tengamos contentamiento, tiempo de comunión y tiempo de oración y tiempo de un retiro ella y yo para buscarnos, pero sobre todo para buscar de Dios, que fue lo que hicimos este fin de semana. Ha sido de tremenda, de enorme bendición el estar ciertamente vivos, el ciertamente contentos, el ciertamente buscando de la instrucción de Dios en todo momento. Y en esta oración equivocada escribía en su tiempo a W. Tozer, y les recuerdo que desde unas semanas atrás les compartía que si bien es en esta apologética la defensa propia de la palabra del Señor me da la instrucción, pero con tu testimonio le hace el testimonio de este Hijo de Dios que habla. Escribía el hermano Tozer algunas veces, en no pocas ocasiones diría yo, los hijos de Dios, aún los siervos más consagrados, oramos vanamente. Pero también erradamente, equivocadamente le hace, oramos por aquello que nosotros creemos que tenemos que orar, pero no por aquello que es el propósito de Dios como oración para nosotros. En un ejemplo, en el capítulo 7, de Josué, en el versículo 6, la palabra de Dios dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. No es que se haya postrado unos segundos o unos minutos, dice, se postró en tierra, se tiró, se extendió pues en la tierra,
hasta caer la tarde. Ve tú a saber cuántas horas estuvo ahí postrado. Él, pero no solo él, y los ancianos de Israel, dice la palabra de Dios, echaron polvo sobre sus cabezas. Amén. De acuerdo con nuestra actual filosofía de reavivamiento, así como el de Azusa, allá por principios del siglo XX en la ciudad de Los Ángeles, eso era lo que debía ser hecho. Y una vez que eso se hiciera continuamente, es verdad que Dios estaría dando, pues, entregando su favor a quienes así lo hacían, y entonces Él, Dios mismo, acabaría concediendo aquella bendición. Continúa en los versículos 10 al 13 de ese mismo Josué 7. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Palabra del Señor. ¿Te das cuenta, amado, lo que está diciendo el Señor? Hoy, en tiempos modernos, ¿cuál es el anatema con el cual vive el cuerpo de Cristo en medio del propio pueblo de Dios? ¿Cuál crees que es ese anatema? La división, amado. La falta de unidad. La competencia continua entre unos y otros, lo cual denota orgullo en el corazón. Con lo cual falta circuncisión, limpieza del corazón. Dice la palabra de Dios y escribe el propio David en los Salmos: Señor, escudriña mi corazón. Dios no se va a presentar hasta que no se haya retirado el anatema de en medio de su pueblo. Así es como lo discierno en función de lo que Dios mismo me ha venido hablando. Y sí, yo sé que esto te llama mucho la atención. Probablemente ni siquiera es lo que has venido escuchando, y aún aquellos que lo han estado viendo o que lo están viendo ahora, o lo que vayan a verlo después, y tú que lo estás viendo en Cristo, te pido. Yo no puedo llegar a quienes tú llegas porque no conozco a todos, algunos seguramente sí, coincidimos, pero a los que no, comparte este mensaje que, créeme, es de parte de Dios y es tremendo y de tremendo poder y de tremenda profundidad. Y que conste que te los doy en mis propias palabras y en mi testimonio de algo que escribió A.W. Tozer hace más de 50 años. No yo. Lo dice A.W. Tozer de parte del Señor, te lo dice este siervo de Dios de parte del Señor, así me dio la instrucción que lo hiciera. Necesitamos, amados en Cristo, una reforma dentro de la iglesia, y te doy esto como testimonio. Cuando el Señor me levantó a que se iniciara esta obra en Reino de Dios Ministerios, que Él me dio la instrucción de ponerle este nombre, no fue un invento de hombre, no fue que a mí se me haya ocurrido, Él me dio el nombre, así en ese orden, primero el reino, el mío, y luego los ministerios, mi hermano, no al revés. No ministerios, reino de Dios, no. Reino de Dios, ministerios. Y me dijo: y no les hables de mi obra, háblales de mí. Eso fue lo que me dijo. Por eso me tiene hablándoles de Él aquí. Y entonces me dijo: estoy incómodo. Me dijo otra palabra que no puedo decir. Por supuesto no habla malas palabras, pero no quisiera ser tan fuerte acá. Pero te digo esto: Él no está complacido con lo que está haciendo su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, no hablo solo de su pueblo, aquel en el medio del cual hoy colaboro y soy consejero, su pueblo escogido, el pueblo judío. Bueno, el pueblo israelita en realidad, porque judío solamente, la tribu de Judá es solamente una de sus tribus. Yo trabajo en medio de ellos, soy consejero y estoy sentado en los consejos de ellos. Pero además soy pastor, primero hijo y siervo de Dios. Y Él me dijo: háblales de mí, diles eso, quiero una reforma. La última,
con este inicio del fin de los tiempos que verdaderamente prepare a mi iglesia para levantarse al liderazgo en las montañas, en las zonas, en las esferas de influencia en que yo los quiero poner. Pedir que un diluvio de bendiciones caiga sobre una iglesia que es desobediente es perder el tiempo, amados. ¿Oíste bien? Pedir una lluvia de bendiciones en medio y para una iglesia que está siendo desobediente es perder el tiempo. No hemos entendido ni jota. Hablamos del reino y ni siquiera conocemos al reino. Vamos, ¿cómo vamos a conocer el reino si no conocemos al rey? Otra vez, ¿qué prefieres? ¿Conocer la obra del autor o conocer al autor de la obra? Y esa es una decisión personal que solo tú puedes hacer. Hay una nueva ola de interés, de fe, podríamos decir, religioso para algunos, que claro, está haciendo que se incremente el número de congregantes, no necesariamente el número de hijos y menos el número de discípulos de Dios, de Cristo mismo. Sí está creciendo el cristianismo, no hay ninguna duda, los números lo dicen. Eso no tenemos ninguna duda. Es muy popular el cristianismo, de hecho. Sí, es muy popular. Aún entre los musulmanes, y entre los hindúes, y entre los taoístas, y entre, tú nómbralos, todos los istas, aún los egoístas. Pero Dios no quiere ser popular. Dios solo quiere ser tu amigo. Dios solo quiere ser tu Señor y Salvador. Dios lo único que quiere es hacerte nueva criatura. Dios no está interesado tanto en aumentar la frecuencia de las iglesias o el número de personas que se reúnen los domingos o los jueves o los miércoles o los martes o los viernes en este estudio discipular. Francamente, aunque solo viniera uno, pero uno consagrado, en verdad, hijo de Dios, discípula, hija, pues, discipulándose, siendo un discípulo de Cristo, eso es lo que Dios quiere en realidad. Quiere hacerte nueva criatura. No incrementar el número de congregantes. Si de pasada se da eso otro, amén, aleluya. Porque dice además la palabra de Dios que Él no va a venir hasta que toda criatura reciba las buenas nuevas, el evangelio del reino. ¿Las buenas nuevas de qué? Del reino de Dios, amado. En alguna ocasión el propio Jesús, de boca del profeta Isaías, y dije Jesús, lo dije con toda claridad, y tú dirías Isaías, pero si Jesús es del Nuevo Testamento, Isaías es el Antiguo, sí, a ver, pero ¿de dónde viene toda palabra inspirada? Esa palabra que dijo, hágase la luz, ¿de dónde salió? De la boca del Hijo de Dios. Por eso hablo de que de la boca del propio Señor, el profeta de Isaías soltaba estas palabras que quedaron registradas en este libro, que está en el capítulo 1, versículos 11 al 17 y versículo 19 de Isaías, que dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos? No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Palabra de Dios, dice el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Así es que, amado, ¿qué es lo que está moviendo tu corazón? Te digo, y escribía el hermano Tozer, las súplicas pidiendo reavivamiento. ¿Y por qué reavivamiento? Que conste que esto lo escribió en los años 50 o 40 probablemente.
Te daré el dato con más precisión de cuándo escribes concretamente este libro, El Camino del Poder Espiritual, a W. Tozer. Pero el avivamiento de Azusa fue en el año entre 1904 y 1906 en la ciudad de Los Ángeles, calle de Azusa Street. Por eso Tozer escribía de un reavivamiento en los 50s y en los 60s o en los 40s, vete a saber. Solo serán oídas estas súplicas de reavivamiento, de un avivamiento, de este avivamiento en México, como lo hubo en Argentina, lo hubo en Colombia. ¿Quieres un avivamiento o quieres que Dios se quede a habitar? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te visite o que habite? ¿Quieres un avivamiento que encienda el fuego pero que luego se apague o quieres una reforma que dé el fuego encendido y por tanto la habitación del Espíritu Santo en ese lugar? Esto solo puede ocurrir si ocurre un cambio radical, una reforma en la vida de los hijos de Dios y de las esferas de influencia que estos hijos de Dios toquen. Nunca antes. Reuniones de oración que atraviesan la noche, pero ¿de qué te sirven reuniones de oración de toda la noche? Eventos cristianos super picudos con grandes luces, producción tipo grandes producciones de Hollywood y de grandes producciones tipo Netflix, por decirlo de alguna manera. ¿De qué sirven estas reuniones si no están precedidas de un verdadero arrepentimiento? Solo pueden disgustar a Dios. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios, dice la palabra de Dios. Ay, amado, Dios está anhelante y nuestro corazón debiera estar urgido de que volvamos a ese cristianismo con el cual empezaron aquellos cristianos del primer siglo. Sí, esos cristianos que se empezaron a congregar primero en las casas, luego en los árboles, luego se tuvieron que esconder en cuevas y en catacumbas, acabando de partir Cristo, el Hijo de Dios a la derecha del Padre, pero que nos dejó al Espíritu de verdad, al Consolador, conforme a la propia palabra de Dios en Hechos 1 y 2. Pero desde antes lo decía Jesús a sus discípulos. Separación, obediencia, humildad, naturalidad, seriedad, autodominio, modestia, longanimidad. Todo eso necesita ser nuevamente parte viva de lo que entendemos, de lo que vivimos como cristianismo y que se manifieste en nuestro diario vivir. Necesitamos blanquear, necesitamos pedir incluso que el fuego del Espíritu no solo vivifique, sino que primero queme, acabe, agote la grasa que sobra del cuerpo, del corazón, de la mente, blanquee los vestidos, así como dice Apocalipsis 19. Quiero compartirte esa parte en la palabra de Dios que tanto y tanto quizá el Señor ha hablado, al menos a mí, amados, pero que pasa tan de noche porque es tan poco estudiado ese Apocalipsis. Y cuando hablo de estudiado no hablo en pensamiento ni en palabra de hombre, sino en discernimiento espiritual. Cuando dice, gocémonos, en el versículo 7 de Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjate lo que dice del versículo, y se ha preparado, parte B, y luego te dice cómo se prepara. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Palabra de Dios. Amado, y a ti te han dicho que tú vas a llegar a las bodas del Cordero, y yo te digo de una vez, tú puedes haberte arrepentido verdaderamente de boca, de corazón, como dice Romanos 18:10, pero si no te has preparado y has sido justificado, que el proceso es eso, la justificación es un proceso. Tú puedes partir delante del Señor y tú no haber sido todavía plenamente justificado y no poderte vestir de ese ropaje de lino fino y no estar en las bodas del Cordero, no estarás invitado. ¡Ah!
Está tremendo lo que estoy diciendo, lo sé. Está tremendo lo que estoy diciendo, lo sé, amados. Sé que está tremendo lo que estoy diciendo. Y no me creas a mí, pregúntale a Dios. Urge que volvamos al cristianismo del primer siglo. Necesitamos urgentemente purificar el templo, como dice Apocalipsis 19. Quitando de dentro de él, de dentro de este templo, el templo de Cristo, que es nuestro cuerpo, a los mercenarios, a los cambistas. Por eso lo sacó a patadas Cristo del templo. ¿Entiendes ahora la figura espiritual de la que Cristo hizo en lo natural? Probablemente sea la única parte de la Biblia en donde Cristo en el Nuevo Testamento usó de la violencia física, sacándolos violentamente, volteando las mesas, tomando su propio cinto, que era un cordón en realidad, y azotándolos para echarlos fuera del templo del Padre. Se los dijo. Necesitamos purificar. Echar fuera del cuerpo de Cristo a mercenarios y a cambistas. Que nos quedemos otra vez enteramente bajo la autoridad del Señor resucitado, del propio Hijo de Dios, del Padre mismo en el Espíritu Santo. Y esto aquí, ahora estamos diciendo, debe de aplicarse a todos, no nada más al que está hablando o a quien escribió esto. A.W. Tozer hace casi 60 años o más. A cualquiera que se atreva a abrir su boca para hablar de Cristo, amados, le aplica esto. ¿Está tu corazón preparado para hablar verdaderamente de lo que tienes que hablar? ¿Está tu corazón preparado, limpio, justificado para hablar de la bendita palabra de Dios? Dios usa a quien Él quiere, no me entiendas mal. Lo que te estoy diciendo y el Señor te está invitando hoy es a asegúrate que tu corazón esté como vaso de honra. Porque Él no puede verter vino nuevo, el Espíritu Santo, vino nuevo en ese vaso nuevo como de alabastro, si no es verdaderamente de alabastro. Él no va a vertir el vino del Espíritu Santo si tu vaso no es de honra. O lo que es lo mismo, no te va a ungir, no te va a dar bendición, no te va a dar visión, no te va a dar revelación, no te va a entregar lo que es su promesa, no te va a dejar siquiera avanzar hacia tu propósito si tú no estás en el camino de la santidad, en el camino, en el proceso de la justificación. Entonces sí que podríamos orar con plena certeza y confianza y aguardar un verdadera, ya no digo avivamiento, una reforma, que entonces sí que vendría. Clama por ella, porque eso es lo que verdaderamente va a hacer que se aceleren los tiempos de este inicio del final de los tiempos. Mientras, mis hermanos, estamos con lechita espiritual, te lo digo con toda sencillez, con toda frontalidad y con toda certeza de lo que Dios mismo me está diciendo. Yo sé que esto que te estoy compartiendo, amado, puede sonar sumamente agresivo a oídos nuevos, a oídos novicios o a oídos de quienes no han estado en exposición a esto que el Señor me ha venido hablando y que he venido compartiendo, no de hoy, no de estos estudios discipulares, sino desde hace poquito más de 3 años que dimos inicio en estos Reino de Dios, Ministerios por Instrucción de Dios, para hablar de Él, no de su obra tanto. Claro, al hablar de Él, su obra es expuesta y manifiesta, ungida y discernida, entregada por su voluntad a quien Él quiere. Y esto te va a llevar a una vida más profunda, mucho, mucho más profunda, amado. No tengas ninguna duda de ello, te va a llevar una vida, a un encuentro con Dios mucho, mucho, mucho más profundo. ¿Qué es esta vida más profunda? ¿Un ángel? Porque por más que poco hablamos los hijos de Dios, o al menos los cristianos, de los ángeles, estos son.
Ellos desde la creación, desde el inicio, conocen el profundo y sereno habitar en la presencia de Dios. Estuvieron entre nosotros, están aún en ocasiones. El Antiguo Testamento habla de arcángeles continuamente siendo usados por Dios para tener comunión y conexión, interacción con sus ungidos. Hoy, por medio del Espíritu Santo, esto, déjenme ponerlo así, no es más tan necesario. Y uso con toda la intención la palabra tan. Hay principados, amados. Hay principados, amados, de maldad. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados y potestades en la región celeste, aunque esto esté dicho en desorden. Lo digo con todo conocimiento. Hayas tú, querido amigo, querido hermano es Cristo, que Él se quedaría admirado entre los que pudiera estar viendo hoy cualquier ser, cualquier hijo de Dios que está hoy ya con Él allá, o que ha estado desde el principio como estos ángeles y arcángeles. Yo creo que ciertamente se admiraría de ver, por ejemplo, cómo nos podemos contentar con este nivel tan pobre de experiencia espiritual al que nos hemos acostumbrado en estas décadas. Oíste bien, se sorprendería de que su pueblo, o el que debiera ser el cuerpo de Cristo, su eclesia, su asamblea toda, en la mayoría se conforme con tan poco de la experiencia espiritual que en verdad es estar en presencia de Dios. No te conformes con poco, porque Dios es mucho, pero mucho, muchísimo más de lo que tu mente, por inteligente que seas, o por más profundamente que digas que entiendes o conoces su palabra, lo cual no significa que lo conozcas a Él. Y aunque tú entiendas esta palabra, seas un doctor y tengas varios doctorados en el estudio de la palabra, eso no te garantiza que tú tienes una relación con Él y que lo conoces a Él. Porque eso es lo único que verdaderamente importa, que lo conozcas a Él. Y si lo vas a conocer a Él si tienes una relación con Él. Y solo puedes tener una relación con Él si pasas tiempo con Él. Y solo vas a pasar tiempo con Él si lo buscas con todo tu corazón y te expones a que tu corazón queda abierto y expuesto para que Él, como dijo y pidió y clamó David, lo limpie y lo escudriñe este corazón. Tienes en tus manos, como yo, un mensaje que Dios nos entregó. No solo invitándonos hacia su santa compañía, sino entregándonos instrucciones detalladas para que consigamos, para que recibamos toda bendición de parte de Él. Esto es una bienaventuranza. La intimidad con Dios es una bienaventuranza. Entonces imagínate que un ángel se presenta, te ve, te observa una congregación, la más ungida que me digas, y entonces puede discernir en el Espíritu que son muy pocos los que en verdad son uno con el Padre, con el Hijo, llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, son muy pocos los que en verdad conocen a Dios. Entonces tú prendes y apagas el Espíritu, ¿cómo lo haces? ¿Está o no está en ti? El Espíritu está entre ustedes. Se pasea aquí en medio, como lo hacía en Génesis 1, que se paseaba sobre las aguas. ¿Te das cuenta de eso? Génesis 1. Ya el Espíritu estaba y se paseaba, pero no se puso en acción hasta que Jesús nos dio la instrucción. Pero Jesús partió a la derecha del Padre, Nuevo Testamento, y nos dijo, pero les dejo al Consolador, al Espíritu de verdad. ¿No lo dijo? No es el bautismo de Cristo conforme a lo registra tanto Juan 3 como Mateo 3, el bautismo del Espíritu Santo y el fuego, como también lo afirma
Pablo en Hechos 1, Hechos 2, Hechos 19, entre otros lugares, ya te di 5 lugares en la Biblia en donde se habla de lo que te estoy afirmando. ¿Qué estás esperando para escudriñar, para verdaderamente doblar rodilla, para ponerte en las noches, en las mañanas, cuando haces ejercicio, cuando comes, mientras estás en reuniones, en donde estés, te des el tiempo para verdaderamente tener una relación íntima y personal con Dios, con el Padre, con el Hijo, e invites al Espíritu Santo a que no solo se pase en medio de ti, con los demás, sino que habite en ti? Este ángel del que estoy hablando pudo haber conocido también espíritus ardientes como el de Moisés, como el de David, como el de Isaías, como el de Pablo, como el de Juan, como el de Esteban, como el de Agustín. Sí, Agustín de Hipona, del que he hablado. Rolle, Rutherford, Newton. Sí, Isaac Newton, el gran genio, era cristiano. Reiner, Faber, Lutero, Juan Hus, Juan Calvino, Juan Knox. Y puedo darte una lista interminable de grandes generales, apóstoles y generales de Dios de otros tiempos o hasta de tiempos actuales que lo sigue habiendo, tremendos ungidos de Dios, que verdaderamente tienen una relación con Dios, que verdaderamente conocen a Dios, que verdaderamente reciben unción, visión y revelación de Dios, pero un propósito, y son obedientes en esa relación, en esa intimidad con Dios. Sin duda que este ángel concluiría que los cristianos del siglo XX y del siglo XXI, de gran parte del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, apenas conocen la verdadera doctrina de este credo cristiano, de este creer, porque tú no puedes creer si todavía quieres entender. No se trata de entender. De nada te sirve conocer de tapa a tapa la palabra de Dios si no conoces a Dios. Mejor conoce a Dios y Él te va a revelar todo en su palabra. Mejor es conocer unos cuantos versículos que se vuelvan rema en tu vida, pero soportados, pero apoyados, pero activados porque estás con la habitación del Espíritu Santo y lleno de Dios mismo en Cristo. Porque tienes una relación, porque conoces a Dios, unos cuantos versículos que se hagan rema, que conocer todos los versículos de la Biblia o la Biblia misma de tapa a tapa sin una relación con Dios, porque no conoces a Dios. ¿Qué diríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué sentiríamos si este ángel se sentara con nosotros en las sesiones diarias de uno de nuestros muy conocidos institutos bíblicos, todos esos que ha creado el hombre? Bien intencionadamente, amados, no estoy diciendo que esté mal que lo hagamos. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero se diera cuenta de todas estas exageraciones, estas extravagancias, estos extremismos filosóficos nacidos de mente de hombre, bien intencionadamente, pero de mente de hombre, no del trono de la gracia y menos del corazón de Dios. Sin duda que cumpliría y concluiría que hay una gran contradicción entre lo que está haciendo el cuerpo de Cristo y lo que verdaderamente es el propósito de Dios. Que hay una gran contradicción entre lo que creemos que somos y lo que en verdad somos para Dios. ¡Ah, cuánta ceguera hay, Señor! ¡Ah, cuánta ceguera! ¡Ah, cuánta ceguera, amados, tenemos hoy! ¡Cuánta ceguera hay hoy en el cuerpo de Cristo! Hay mucha proclamación de que muchos somos hijos de Dios. Hay mucha aseveración de que resucitamos junto con Cristo. Hay mucha afirmación de que con Él, con Jesús, nos sentamos en lugares celestiales. Y se nos llena la boca, al menos, iba a decir el corazón, pero bueno, la boca, de que ya habita el Espíritu en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios con claridad: por su fruto los conoceréis. Afirmamos de que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos hijos y nuevas criaturas,
exacerbadamente sentidos y palabras afirmando todo esto, y nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestro compromiso está completamente vacío de la presencia en verdad del Espíritu Santo de Dios. Esa es la pura verdad. Eso es lo que está pasando hoy en el cuerpo de Cristo en general. Si tú no eres de estos, no te sientas ofendido. Si tú eres de esto, tampoco te sientas ofendido. Porque esto no es una... ¿Cómo te lo digo, amado? Intento de manifestación de conocimiento con C minúscula superior. No porque no conozca la palabra de Dios, porque la conozco muy bien. Porque he estudiado mucho, porque Dios me lo ha pedido y Él me ha guiado. Pero sobre todo porque conocimiento con C mayúscula por mi relación con Dios, amados, y lo digo con sencillez, tengo. Y no porque no sea pecador, el que más probablemente. Pero reconociéndolo porque por gracia soy salvo. Y por gracia estoy en proceso de ser justificado. ¿Por qué es eso? Un proceso. ¿Está o no el Espíritu de Dios en ti, amado? ¿Está o no el Espíritu de Dios en ti? Esa es la pregunta que sí o sí nos tenemos que hacer, amados. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué te han dicho? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en lo que el hombre te dice, aunque sea porque está interpretando la palabra de Dios? ¿O estás recibiendo de Dios mismo revelación y Él te la confirma en su bendita autoría? Porque se trata mejor de conocer al autor para que Él te revele su obra, no de conocer su obra y tratar de encontrar ahí al autor. ¿Capiche? ¿Qué tristeza le daría a este ángel en este ejercicio que estoy haciendo? Y estoy siguiendo con conste la propia obra que Dios le dio a este gran varón, siervo de Dios, A.W. Tozer, página 6 de este libro, El Camino del Poder Espiritual, para que no haya equivocaciones y no crean que todo está saliendo de mi cabeza. Simplemente en mi propia historia y testimonio compartiendo lo que a Tozer le habló, que ha sido la instrucción de Dios para este estudio discipular. Se quedaría boquiabierto, triste, de la imagen que hemos construido en nuestras mentes de Dios en general. De los juegos de palabras, de los entendimientos mentales, de las reglas doctrinales y denominacionales. Dije doctrinales con D minúscula para no confundirlas de doctrina con D mayúscula, que es así es. Pero nada más hay dos que valen la pena, amados, perdón que sea así de pragmático. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Creados a la imagen de Dios, no debemos permitir más juegos. No es significativo el hecho de tales defensores de la posición evangélica que hace el apóstol Pablo, un grande líder, que sea tampoco paulinos en espíritu. ¿Quién defendió a fondo el Espíritu Santo? ¿En qué se basó el Evangelio del Espíritu Santo? Usando a Pablo poderosamente. Usando a Pablo poderosamente. Amados, usando a Pablo poderosamente.
Qué bendición es, amados, el poder estar ciertos de que es el propio Espíritu Santo, por lo tanto el propio Hijo de Dios, por tanto el Padre mismo, quien habita en nosotros. Y que por lo tanto entonces podemos hablar con verdad, que el Espíritu de salud redarguye nuestros corazones, redarguye nuestras emociones, redarguye nuestro pensamiento y nuestro carácter, entonces no permitiendo que hagamos algo que ofenda a Dios mismo. Existe una enorme diferencia entre el creyente paulino y la vida paulina. Porque una cosa es que digas, yo creo en la forma en como Pablo el apóstol describe, y prácticamente, o gran parte del Nuevo Testamento es autoría del Espíritu Santo por medio de su hijo Pablo. Y otra muy distinta es vivir conforme a ese evangelio paulino, a ese ministerio paulino. Es tremendo lo que estoy diciendo, yo lo sé. Una vida paulina. ¿Has vivido quizá un cristianismo que ha llevado a parafrasear palabras? ¿Has escuchado muchísimos sermones? ¿Has estado en infinidad de reuniones? O quizá no, quizá es la primera vez que escuchas algo en relación con la palabra de Dios. Pero si has venido escuchando tantas palabras tan repetidas, tan trilladas, que ya hasta te las sabes de memoria, aún las alabanzas te las sabes de memoria, que hasta te enorgullecen. O te sabes también algunas porciones de la palabra de Dios o de las propias cartas paulinas, como la carta a los romanos, como la carta a los efesios. Y sin embargo tu vida no refleja la habitación del Espíritu Santo, que es lo que trata de manifestar en esas cartas el Espíritu Santo por medio de su Hijo Pablo. Hay una contradicción espiritual escandalosa en ello. Y no lo escribo yo nuevamente, esto está en este libro. Simplemente te estoy manifestando en mi propio testimonio lo que en la vida de A.W. Tozer, el testigo, el testimonio le llevó a escribir en este libro, El Camino del Poder Espiritual. Tan solo diciendo acepto a Cristo, ¿te inclinas o te has inclinado acaso a colocar la lógica en el lugar de la vida espiritual y la doctrina con D mayúsculo en lugar de la experiencia? ¿De qué estamos hablando, amados? ¿Es lógica lo que te ha llevado a decir que eres hijo de Dios? ¿Es lo que tú entiendes de Dios lo que te dice que conoces a Dios? Porque entonces, ¿sabes? Vives en un velo. Y el rostro de Dios no te ha sido manifiesto en verdad. Para el apóstol Pablo era la puerta de entrada a la presencia de Dios. El espíritu con E minúscula de Pablo era un ansioso explorador, como si de un niño se tratase, todo el tiempo inquieto. Le decía cuando recién empezaban de novios mi hermana, la mayor, y su esposo Gerardo, a mi hermano Luis, que hoy mi hermano Luis ya es un hombre de más de 40 medios, ¿no? Hace muchos años de esto, pero mi hermano siempre ha sido muy inquieto. Me recuerda a alguno de mis hijos y le decía, ¡ay, ya! Se llama Luis, mi hermano. ¡Ya, Luis! Pareces una chinche con spikes, le decía, ¿no? Una hormiga con spikes, ¿no? O sea, muy latoso, pues, le decía. Bueno, yo imagino un Pablo así de ansioso, porque era ansioso desde antes. Pasó de ser ansioso a ser anhelante. Pasó de ser ansioso en su mente a ser anhelante en el espíritu. De eso te está hablando esta noche el Señor. Busca, pero no busques aquí abajo. Busca en las alturas de tu comunión con Dios al Espíritu mismo de Dios. Muchos hoy se hacen a la doctrina de Pablo, creyendo que con esto tendrán su comunión con Dios y recibir esta comunión con el Espíritu Santo también. Pero en verdad tú crees que solo pensando, estudiando, entendiendo
que no discerniendo en el Espíritu vas a lograr que Dios transforme tu vida para que ésta manifieste el impacto propio de Dios en esta. Porque si Pablo estuviese predicando hoy con estas palabras, para que pueda conocerlo, escribió Pablo, el apóstol Pablo respondía a los quejosos, a quienes se quejaban y que reclamaban desde su carne y corrían en búsqueda de la perfección, como este tema de, le decían recién empezando el ministerio, recién bajado de aquel caballo, recién de que había dejado de ser ciego, recién de que Saulo, dura cosa te hace de ser dar de patadas al aguijón, y le dijo el propio Señor. Y este recién convertido Saulo de Tarso, ahora Pablo, todavía no apóstol en aquel entonces, pero sí hijo de Dios, buscaba la perfección, porque entendió que de lo que se trataba era de tener una comunión con Dios. Y que ese Dios que tanto había estudiado, escucha lo que te estoy diciendo, si alguien había erudito en las Escrituras, al menos las conocidas en aquel tiempo, que eran los rollos y los pergaminos de los escribas del pueblo de Dios, de los israelitas, era Saulo de Tarso, que se ordenó, que estudió, que se preparó bajo las órdenes de Gamaliel, que era el rabino principal de la principal sinagoga de todo el pueblo de Israel en Jerusalén. Era el más erudito de los eruditos, conforme a las Escrituras de aquel tiempo. Y sin embargo, él sabía que conforme al conocimiento del Dios tres veces santo no sabía nada, lo sabía. Todo logró reconociendo como pérdida todo lo que había logrado antes por el conocimiento del Padre en Cristo Jesús. Y él mismo aceptaba que si conocerlo le iba a significar sufrimiento, que viniera el sufrimiento y aún la muerte. Y él seguía y seguía y seguía, como él mismo escribió, hasta completar la carrera. Porque para él ser semejante a Cristo era algo sin precio. Suspirara por Dios como el ciervo suspira por las corrientes de aguas cuando está bramando, cansado, agotado, luego de ser perseguido para ser cazado. Y para Pablo, para Saulo de Tarso, el mero raciocinio que él ya había tenido. Recuerda nuevamente quién era Saulo de Tarso. Él mismo, dicho por él mismo, decía fariseo de fariseos. Estudiado bajo las órdenes de Gamaliel. Él mismo se decía que si alguien había sido estudioso de aquellas palabras conocidas como de Dios, en aquel entonces era él mismo, reconocido por todos. Por eso es que sorprendió tanto que luego se volteara y se hiciera uno con aquellos que había perseguido hasta matarlos. Para Pablo, para Saulo de Tarso, el mero raciocinio tenía poco que ver comparado a la vida que ahora estaba conociendo. Oh, amados, profundidad en la reflexión, en el mensaje de este estudio discipular nos lleva a concluir por esta noche del viernes 26 de abril del año 2019. ¿Cómo está siendo mi oración? Una oración en donde clamamos que sea Dios mismo el que tiene el control y en donde clamamos, Señor, llévame a tener una relación íntima, personal, directa y en tu presencia contigo. A que no dependa yo de ningún hombre, sino a que dependa yo de ti y solamente de ti, lleno de tu Espíritu Santo y que Cristo mismo se manifieste para que se haga tu voluntad y tu propósito en mi vida. Ese es el tipo de oración que estás haciendo. Si esto es así, amado, sigue en ese camino. Y si no, considera que esta oración y esta oración que has llevado hasta ahora ha sido equivocada.
Eso es lo que el Señor me ha pedido que te comparta esta noche. Y que tú te lleves y reflexiones en este libro hermoso y poderoso, El camino del poder espiritual, que en mi propio testimonio de vida, caminando con Dios, en mi reflexión y discernimiento espiritual, te estoy compartiendo por instrucción de Dios. Nos vemos la próxima semana, también en viernes, más o menos misma hora, tipo 7, 7:30 de la noche, en una transmisión en vivo, que es la instrucción de Dios para este estudio discipular, y que yo te invito a que sigas. Vamos a hacer oración, entregándole a Dios esto que nos ha hablado. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por este compartir que tú has puesto en mi corazón y por esto que ha salido de mi boca que yo te entrego, Señor. Yo no pido que me crean a mí, Señor, pero clamo para que escuchen tu voz a través de la mía, que vean tu corazón a través del mío y que eso los lleve, Padre, a convicción. Oh Señor Jesús, en el bendito nombre de Cristo el Señor, llenos del Espíritu Santo, a buscarte a ti y que se manifieste tu propósito y tu poder en sus vidas, pero sobre todo que te conozcan, Señor, y que haya convicción en sus vidas, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Comparte esta bendición, yo sé que lo será para quienes lo escuchen, aún entre hijos de Dios, aún entre hermanos de Cristo. Nos vemos la próxima semana, o el domingo, 11 de la mañana, presencialmente, dirección conocida, ya publicada la invitación en redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, u 11:45 de la mañana, transmisión en vivo aquí, Facebook Live. Dios les bendice. Dios les bendice.